Aquí estamos ya con todo el equipo, con Paula, con Ignacio, con todos los productores. Y me parece que lo que corresponde para emitir opiniones es marcar los hechos. Y es un buen momento para hacer el resumen de los hechos, algo de lo que hablábamos con Valeria y con Franco, y también lo hablamos en la producción. Porque para opinar tenemos que basarnos en los hechos producidos por Nisman. Y sobre esto además quiero agregar que hoy, rato antes de venir al canal, estuve con dos fuentes muy directas. Una que estuvo con Nisman, un ex colega del que estuvo con Nisman hasta el miércoles, que habló con Nisman el miércoles. Es decir, momentos antes de que Nisman apareciera aquí en A Dos Voces, en la nota con Edgardo Alfano, que fue la última nota televisiva que dio Nisman con presencia en el estudio. Y después con otro que es un exfuncionario muy importante del gobierno Néstor Kirchner y de la primera parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que vive en el mismo barrio de Nisman y que habló con Nisman allá por comienzos o mitad de diciembre. A estas dos personas, Nisman les dijo que tenía pruebas y elementos, evidencias, para utilizar la palabra correcta, nuevas que habían aparecido como resultado de las escuchas, que lo impulsaban a llevar adelante medidas nuevas y de gran repercusión en relación a esta causa, y que estaba decidido a llevarlas. Estas dos personas, que entre sí no saben que la una estuvo con Nisman en distintos tiempos, daban esta misma narración. Algo pasó que a Nisman le dio un nivel de información que no había tenido durante los 8 años de su gestión controvertida. Porque lo cierto es que cuando Alberto Nisman hace la denuncia públicamente, no solamente aquí, pero la ratifica plenamente en la nota que da aquí, junto con la segunda nota que se produce aquí en TN el día jueves por la tarde, cuando él sale a responderle al canciller Timmermans, era evidente que tenía elementos distintos a los que tuvo durante todos estos 8 años. Y entonces él los denuncia y él pide declarar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Frente a esto, Nisman, consciente de que si hablaba en forma pública podía ser recusado, pidió hablar en forma pública, lo cual suponía el que se relevara de algunos secretos a él mismo y a otros posibles mencionados como agentes de inteligencia. Hay que marcar que la relación Nisman-Estiuso existe desde siempre. ¿Por qué? Porque Nisman fue producto de Néstor Kirchner y Estiuso fue una parte de esa estructura cuando se creó la Unidad Fiscal Especial. Nisman le proveyó a Kirchner de información como consecuencia de lo que pudo hacer en ese primer tiempo. Así que para Néstor Kirchner, Nisman era un elemento importante en su deseo de esclarecer la causa del AMIA. De hecho, Nisman fue siempre un defensor fervoroso del gobierno de Néstor Kirchner. Y también del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta que llegó el memorando con Irán. Así que ahí hay un primer cambio, pero hay que marcar esto. Nisman fue un hombre de Kirchner y un defensor de las políticas de Néstor Kirchner. Cuando viene el memorándum con Irán, las cosas cambian. Cambian dramáticamente. Porque además hay que recordar un hecho. Nisman estaba condenado por el gobierno de Irán. Atención con esto. No era que estaba mencionado, recusado, estaba condenado por el gobierno de Irán.
Hay un punto muy importante también para aclarar, y digo, para que veamos en qué momento estaba Nisman. Hoy Aníbal Fernández, en su intento por descalificar al fiscal, habló con los cronistas cuando llegaba a la Casa de Gobierno en la Explanada. Y dijo ahí Aníbal Fernández que él tuvo que luchar fuertemente para convencerlo a Nisman a viajar a Lyon cuando hubo una reunión allí a nivel internacional para considerar el tema de la AMI y demás. Bueno, las dos fuentes muy cercanas a Nisman con las cuales hoy hablé niegan absolutamente eso dicho por Aníbal Fernández, marcando que a Nisman esa situación de condenado por Irán no lo inmutaba hasta este momento en que él claramente percibió que la dimensión de la información que daba lo ponía en riesgo de muerte. Y él esto lo advirtió en una nota con Natalia Niebieskieskia, con quien después vamos a estar hablando, lo advirtió en conversaciones posteriores y marcó que él temía por menores, era su hija, de 15 años. Marcó además claramente que él sentía que después de lo que había pasado en estos meses, su vida había cambiado. ¿Qué es entonces lo que quiero marcar con todo este aporte de datos? Que efectivamente algo ocurrió en estos últimos 2 meses, mes y medio, que inclusive lo forzó a él a regresar al país desde el extranjero para apurar estas denuncias en un mes de feria. Porque muchos decían, si esperó 8 años, ¿por qué no esperó 15, 20 días más? Para no hacerlo en el mes de feria y no haberse expuesto a este riesgo del desaire que le generó ser Vini de Cubría cuando dijo no iba a tomar las denuncias de Nisman. De hecho, el juez Lijo hoy ha regresado urgentemente a Buenos Aires para tomar una actitud absolutamente distinta de la jueza Servini de Cubría. 2 datos más. Los que hablaron con él hasta las últimas horas lo encontraron seguro de sí mismo, hasta eufórico por lo que iba a protagonizar. Nisman era una persona que cuidaba mucho su prestigio, que le interesaba mucho su prestigio, y para lo cual trabajaba junto con su vocación. Así que es poco probable que fuese alguien destinado o empecinado en destruir su prestigio. Lo encontraron todos los que hablaron con él en estas últimas horas, hasta incluso Patricia Bullrich el sábado, absolutamente convencido de lo que iba a decir. Una de estas fuentes a las cuales Nisman les marcó datos que él tenía en las escuchas, le dijo, mire, esto es todo lo que tiene, y dijo, no, lo que le estoy diciendo es el 5% de todo lo que tengo. De las cosas que Nisman habló, algunas las mencionó aquí, estaban estas escuchas telefónicas que provienen de teléfonos de la Casa Rosada. Por lo tanto, la muerte de Nisman es algo absolutamente inesperado, absolutamente descontextualizado de lo que conocen quienes estaban a su alrededor. No había en su custodia ninguna preocupación por alguna situación de posible agobio, depresión, abatimiento por parte de Nisman. Todos lo encontraban con esta certeza clara de lo que iba a ser y con esta certeza clara también de los riesgos a los cuales se exponía. La muerte de Nisman, por eso, se asemeja a un magnicidio de enormes proporciones políticas que complica al gobierno. Absolutamente lo complica. ¿Significa esto que la presidenta lo mandó a matar? Yo no lo creo. Significa sí que quienes debieron cuidarlo tal vez no lo cuidaron muy bien. A él o a personas cercanas a su entorno. Significa sí que el gobierno equivocó su estrategia frente a Nisman, porque creyó que era un diletante y se preocupó no en conocer con detalle
qué era lo que iba a aportar Nisman como evidencia, sino en ver cómo lo destruía a Nisman. El tema del memorándum entre la Argentina e Irán fue sospechoso desde siempre. Nunca hubo una explicación clara de por qué Cristina Fernández de Kirchner dio ese paso. Más de un legislador lo aprobó sin leerlo. Porque ese entendimiento relativiza absolutamente todo lo investigado por la justicia argentina. Pone a todo lo hecho por los jueces argentinos, el juez Canicova Corral y el fiscal, a de referéndum de lo que piensa una comisión de la verdad, integrada por gente acordada por los dos países. ¿Iba a Irán a acordar la designación de gente que acusara a sus funcionarios? La respuesta es no. Porque, le repito, Irán había condenado a Nisman. ¿Podía Nisman ir a interrogar a alguien a Irán? No. Porque así hubiera estado protegido diplomáticamente, estaba condenado y sometido a miles de riesgos. Ese entendimiento que tiene que ver con una verdadera tranza, que en el caso de un ataque terrorista como el que sufrió la AMIA es de una inmoralidad absoluta. Cuando se tranza supuesta justicia por energía y negocios, eso significa un desprecio por la vida absoluto. Dicho por un gobierno que en el discurso sigue hablando de su respeto por la vida, por los valores de la vida. Ese entendimiento era absolutamente insostenible. Y obviamente que hubo interesados. Y obviamente que entre los principales interesados estuvo Irán. Y obviamente que hubo gente de los servicios de inteligencia y de la Argentina que estuvo interesada porque seguramente algo ganó. Todo eso está en la raíz de ese memorándum y, por supuesto, hay que sospechar de todos aquellos que pudieran verse afectados por esta denuncia de Nisman, que claramente iba a demoler aún más ese memorándum. Esto lo digo para que tengamos la dimensión del caso que estamos en este momento analizando y del cual estamos informando. Por eso quería hacer este raconto de los hechos. ¿Se sabrá la verdad de lo que le pasó a Nisman? La Argentina tiene un triste récord. 20 años han pasado del ataque terrorista contra la AMIA. Nunca nada se supo. Nunca nada se supo de la desaparición de Jorge Julio López. ¿Se sabrá algo de Nisman? Y por supuesto que cuando uno ve los antecedentes se estremece, porque la impunidad en la Argentina reina y da pie para que estos crímenes sean posibles. Y digo de crímenes porque esto es lo que la muerte de Nisman, sea que se haya suicidado o sea que lo haya matado a alguien. ¿Qué y quién lo llevó al suicidio? Si esta es la causa, será una de las tareas, uno de los desafíos enormes de este gobierno, para el cual ya nada será igual. Esta es una verdadera catástrofe política para este gobierno. Para un gobierno que además no domina la inteligencia. Para un gobierno que ha creído que la inteligencia está para perseguir a dirigentes políticos opositores, a periodistas que critican y a cuanta persona le molesta a la presidenta. Estos servicios de inteligencia así conformados aseguran la impunidad de cualquier crimen. Y este es el interrogante que plantea el asesinato de Alberto Nisman. Una muerte clara y definitivamente política.